Existe un lugar en la Ciudad de México donde miles de estudiantes caminan todos los días, toman clases, hacen investigaciones y pasan miles de horas dentro de sus edificios, pero cuando cae la noche, algunos aseguran que ese mismo lugar se convierte en algo completamente diferente. Ciudad Universitaria tiene grandes áreas boscosas, edificios separados por enormes explanadas, zonas de reserva ecológica y otros rincones donde durante la madrugada prácticamente no hay nadie, y es precisamente en esos lugares donde durante décadas han aparecido relatos sobre criaturas que no deberían estar ahí, críptidos que tienen apariencia humana. Otras parecen animales deformes y otras simplemente no tienen una forma que pueda describirse con facilidad. Así que si te gusta este tipo de contenido en donde exploramos los rincones más extraños del Internet, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, apaga las luces y ponte cómodo. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la universidad pública más grande e importante de México y una de las más prestigiosas de América Latina, que fue fundada en 1910 y ha sido testigo de relatos aterradores. Sucesos que marcan familias y escenas de encuentros inexplicables a lo largo del tiempo, y a pesar de esto existe una historia que se repite una y otra vez entre estudiantes y trabajadores nocturnos. Una figura aparentemente humana que en cuestión de segundos puede dejar de comportarse como una persona. La llaman la mujer perro y según los relatos, se trata de una mujer delgada, de cabello largo y piel morena, que a primera vista parece una estudiante más caminando por Ciudad Universitaria. Algunas versiones dicen que suele vestir de morado. Puede encontrarse caminando cerca de zonas como la Facultad de Ciencias, Veterinaria, Filosofía y Letras o los alrededores del Jardín Botánico. Pero el encuentro cambia completamente cuando la persona se acerca. Según quienes dicen haberla visto, la mujer comienza a deformar su postura. Dobla la espalda, coloca las manos en el suelo y empieza a desplazarse utilizando las 4 extremidades. Lo verdaderamente perturbador es la velocidad que tiene o dicen que llega a alcanzar. Algunos testimonios describen que puede pasar de caminar lentamente y llegar a correr como un perro en cuestión de segundos, perdiéndose entre los árboles antes de que alguien pueda reaccionar. Y aquí aparece una pregunta inevitable. Porque si se trata simplemente de una persona realizando una broma, porque existen versiones tan parecidas entre personas que ni se conocen. Una de las interpretaciones más populares intenta relacionarla con el ambiente político y social de a finales de los años 60, especialmente con los acontecimientos de 1968. Sin embargo, esta conexión no tiene una evidencia histórica que demuestre que una criatura semejante surgiera a raíz de aquellos acontecimientos. Lo curioso es que si retrocedemos en el tiempo hasta 1968, existe el testimonio de una joven que se escondió en un baño de una facultad durante la ocupación militar. Empezó a escuchar pasos pesados y jadeos de perro, pero cuando se asomó, vio a una figura femenina a 4 patas con la ropa puesta. El vestido se le cayó lentamente al suelo y la joven no sintió que la iba a atacar. Algunos relatos incluso dicen que sintió una extraña protección, según las personas que han tenido el avistamiento. Mencionan que no suele atacar, que simplemente los observa y cruza delante de ellos o desaparece entre la maleza o los edificios. Algunos la han visto en cuclillas o comiendo algo en el suelo como basura y restos de animales. La mujer perro es uno de esos casos misteriosos que algunos pocos reportan, y lo que sí es cierto es que Ciudad Universitaria fue escenario de algunos de los episodios más importantes de la historia moderna de México, que sus enormes espacios abiertos y zonas boscosas han creado durante décadas el ambiente perfecto para que nazcan leyendas. Pero esta no es la única criatura que supuestamente se esconde entre estos edificios. Otro de los encuentros más extraños que varios reportan tiene que ver con la historia en donde un profesor habría desarrollado una obsesión con una estudiante de medicina, y dependiendo de la versión ambos habrían mantenido una relación o simplemente habría existido un interés no correspondido. Algunas versiones aseguran que el profesor terminó con la vida de la chica y otras dicen que la joven desapareció y que posteriormente su cuerpo apareció dentro del anfiteatro. Las versiones más macabras afirman que el profesor habría intentado ocultar el crimen haciendo pasar el cuerpo de la estudiante como un cuerpo donado para las prácticas de anatomía. Y después del supuesto suceso comenzaron todas las apariciones. Los estudiantes a menudo escuchan una voz femenina pidiendo ayuda, aseguran que escuchan golpes dentro de las habitaciones vacías, y también existe la historia de una mujer que aparece brevemente en los pasillos.
De este caso no existe documentación pública confiable que confirme que este crimen ocurrió tal como lo cuenta la leyenda, pero la Facultad de Medicina no es el único sitio donde los relatos paranormales se concentran. Otro relato de los famosos y los más aterradores dentro de las instalaciones de este lugar es uno relacionado con un exorcismo en un salón, según el relato. El episodio ocurrió un viernes al final de una clase en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los alumnos estaban realizando exposiciones, cuando una estudiante comenzó a comportarse de una manera que llamó la atención de sus compañeros. La joven habría inclinado la cabeza hacia atrás y comenzó a respirar de manera muy fuerte. Poco después habría sufrido un episodio parecido a una convulsión y terminó en el suelo. Según el testimonio, comenzó a reír de una manera macabra, como si estuviera poseída. Pero lo que realmente convirtió aquella historia en una leyenda fue lo que supuestamente dijo después: María, el Señor no te salvará. Algunos estudiantes salieron del salón y solamente 6 decidieron permanecer allí, y entonces habría ocurrido algo completamente inesperado, porque la profesora habría pedido que permanecieran únicamente personas que tuvieran fe o creyeran en algo superior, y esta misma habría dirigido lo que los testigos describieron como un exorcismo. Los estudiantes comenzaron a rezar mientras la joven permanecía en un estado alterado. Según el relato, después de un tiempo la estudiante comenzó a recuperar la conciencia y cuando preguntó qué había pasado, la profesora supuestamente le explicó que las personas poseen una especie de capa de energía alrededor del cuerpo y que en determinadas circunstancias, esa protección podía romperse permitiendo la entrada de una energía externa. Existe otra historia todavía más extraña porque esta vez el supuesto encuentro ocurre dentro de lugares donde los estudiantes pasan horas realizando investigaciones. Los laboratorios. La historia habla de una figura con características porcinas que aparece durante la noche. Algunos relatos la describen como una figura tipo humanoide con el cuerpo humano y el rostro de un cerdo. Se aparece como una enorme figura porcina que permanece de pie o de alguna forma arrodillada dentro de un laboratorio vacío. Las historias suelen ubicar estos encuentros durante guardias nocturnas, los periodos de huelga o momentos en los que los edificios permanecen prácticamente desiertos. Según las pocas personas que se han llegado a encontrar, a esta criatura no los ataca, simplemente aparece y puede encontrarse al fondo de un pasillo, detrás de una puerta de cristal o en una zona donde las luces permanecen apagadas, y cuando la persona intenta acercarse misteriosamente también desaparece. Y es que el relato principal proviene de una guardia durante una huelga en una facultad de Ciudad Universitaria, cuando un grupo de estudiantes se entretenía jugando fútbol en el estacionamiento por la noche y los perdedores tenían que hacer patrullar por los edificios y al llegar a los laboratorios, uno de ellos se subió a los hombros de un compañero para poder mirar por una de las ventanas y entre penumbra, había una criatura con rasgos de cerdo, arrodillada, quietecita y como si estuviera esperando a alguien. Otra criatura extraña es el vampiro de Cegú. La historia cuenta que durante la década de los 70 comenzaron a circular rumores sobre la aparición de un individuo pálido, extremadamente delgado y de aspecto extraño que se aparecía durante la noche en zonas poco transitadas. Algunas versiones dicen que se trataba de un estudiante y otros dicen que era una criatura que se escondía entre los árboles y esperaba a personas que caminaban solas. Los relatos suelen situarlo entre las décadas de 1960 y 1970, cuando según los relatos habían estudiantes encontrados débiles o con pequeñas marcas en el cuello, como si les drenaran la energía o como si algo los hubiera marcado por el resto de sus vidas, y aunque no existe evidencia verificable que confirme estos detalles, el relato llegó a convertirse en una especie de leyenda urbana universitaria en la que el supuesto vampiro atacaba o perseguía a estudiantes durante la madrugada. De este caso no existen pruebas de que haya existido realmente un vampiro en Ciudad Universitaria y las versiones de la historia cambian considerablemente dependiendo de quién la cuente. Una historia mucho más extraña habla de algo que supuestamente cayó del cielo y que habría sido encontrado durante trabajos relacionados con el volcán Citle. Esta historia es conocida por algunos como el caso Citle, que según cuentan durante las excavaciones realizadas en la zona de la cantera oriente se habrían descubierto objetos que no parecían pertenecer a ninguna civilización conocida. Algunas versiones los describen como artefactos metálicos de un origen desconocido u objetos relacionados con algún tipo de tecnología extraterrestre.
Teniendo este pequeño contexto, el relato más extremo afirma que un teniente habría fallecido después de tocar uno de estos objetos y que las autoridades intervinieron inmediatamente para retirar todo el material y evitar que la información llegara al público. Es una historia extraordinaria, pero hay que hacer una distinción importante, porque no existe evidencia pública sólida que confirme que la UNAM haya encontrado tecnología extraterrestre en esas excavaciones ni que un militar haya fallecido por tocar un artefacto alienígena, y ese es el problema, que no aparece documentación histórica confiable que permita verificar el artefacto, pero la existencia real del Citle, la actividad volcánica que cubrió parte del sur de la Ciudad de México con lava y la presencia de enormes áreas arqueológicas y geológicas alrededor de Ciudad Universitaria hacen que el escenario sea especialmente atractivo para este tipo de historias. Existe una zona de la UNAM donde las historias dejan de hablar de criaturas y comienzan a hablar de presencias, y cuando hablamos de ello, hay un nombre que inevitablemente aparece una y otra vez en las historias de hospitales y escuelas de medicina de México: la planchada, una mujer vestida con un uniforme blanco perfectamente limpio, cabello arreglado y una apariencia que no corresponde con alguien que lleva décadas muerta. Según algunos estudiantes, la planchada habría sido una enfermera llamada Eulalia que trabajaba en un hospital de la Ciudad de México. Algunos cuentan que era una mujer dedicada a sus pacientes, pero después de sufrir una decepción amorosa comenzó a tratarlos con indiferencia y terminó cometiendo errores que provocaron el deceso de algunos enfermos. Otras versiones cuentan una historia diferente y aseguran que falleció de una enfermedad después de ser abandonada por un hombre al que amaba, y desde entonces, supuestamente comenzó a aparecer en hospitales durante la madrugada. Lo curioso aquí es que no siempre se comporta como un fantasma agresivo. Algunas personas aseguran que la planchada aparece para ayudar a los pacientes, puede acercarse a una cama, revisar a una persona enferma, acomodar sus sábanas o simplemente permanecer unos segundos junto a ella, y cuando llega el personal médico, la mujer ya no está. El relato tiene numerosas versiones y la historia se volvió tan popular que terminó asociándose con diferentes hospitales y escuelas de medicina del país, sobre todo en la Facultad de Medicina. Justo cuando el ambiente cambia, los pasillos quedan prácticamente vacíos y algunas áreas adquieren una sensación completamente distinta, y es precisamente en ese contexto donde aparecen relatos sobre figuras vestidas de blanco que recorren los edificios de las facultades, y algunos estudiantes aseguran haber visto a una mujer caminar por un pasillo y desaparecer al doblar una esquina. El anfiteatro de medicina es uno de esos lugares que, incluso sin historias paranormales, pueden resultar inquietantes para alguien que nunca ha estado allí. Aquí los estudiantes trabajan con cuerpos humanos donados a la ciencia y aprenden directamente sobre anatomía. Este lugar se trata de un espacio académico y para alguien que escucha una historia de terror, puede convertirse fácilmente en el escenario perfecto para una película. Durante décadas han circulado relatos sobre sonidos extraños dentro del anfiteatro, pasos que parecen seguir a los estudiantes y golpes que se escuchan detrás de las puertas. Objetos que supuestamente cambian de lugar y puertas que se abren sin que nadie las toque. Sin dudas, en estos espacios académicos algunos tienen explicaciones posibles, otros permanecen como simples leyendas y unos cuantos siguen dejando preguntas difíciles de responder, pero quizá lo más inquietante no sea saber si estas historias son reales, sino pensar que mientras tú ves este video, alguien podría estar caminando solo por ahí y encontrarse con algo que mañana se convertirá en una nueva leyenda. Si te gustan este tipo de videos sobre sucesos extraños y misterios análogos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.